Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos la parashá Korah, la rebelión que nace cuando el orgullo confunde la ambición con el llamado. ¡Vamos allá! Korah significa simplemente el nombre propio, Coré, y abarca desde Números capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32. En esta parashá encontramos la rebelión de Korah, Datán y Abirán contra el liderazgo de Moisés y Aarón, el juicio de Dios que abre la tierra y consume a los rebeldes, el incensario de Aarón que detiene la plaga, la vara de Aarón que florece como confirmación del sacerdocio levítico y las leyes sobre las responsabilidades y porciones de los sacerdotes y levitas. Detrás de cada episodio late una misma advertencia. El orgullo espiritual es especialmente peligroso cuando se disfraza de celo por la igualdad y la justicia. Korah no era un hombre común, él era levita, primo de Moisés, parte del círculo interno del pueblo. Su rebelión no nació de la ignorancia, sino de la ambición, y eso la hace aún más instructiva para nosotros hoy. Números capítulo 16, entre los versos 1 al 3. Korah se levanta junto a 250 príncipes y confronta a Moisés y a Aarón diciendo: toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la asamblea? Usa una verdad para justificar una mentira. Sí, toda la congregación era santa, pero eso no significaba que todos tuvieran el mismo llamado o la misma función. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 17 al 18, responde directamente: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Pero ahora Dios ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Yeshua enseña en Lucas capítulo 22, entre los versos 24 al 26, que entre sus discípulos no debe haber competencia por la grandeza, porque el mayor debe ser como el que sirve. El llamado de Dios no es una escalera que se sube por ambición, es una mesa a la que se llega por servicio. Números capítulo 16, entre los versos 4 al 11, Moisés cae sobre su rostro, no responde con ira ni con defensa propia, sino con una pregunta que va al corazón del problema. ¿Les es poco que el Dios de Israel los haya apartado para que se acerquen a Él? Korah tenía un privilegio extraordinario y lo interpretó como insuficiente. La ingratitud es siempre la raíz de la rebelión. El primer libro de Samuel, capítulo 2, entre los versos 20 al 22, muestra a Samuel diciéndole al pueblo que aunque pecaron, el Eterno no los abandonará, porque le agradó hacerlos su pueblo. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, declara que el fundamento de Dios está firme y que si alguien se limpia de las cosas indignas, será vaso para honra, útil para el Señor. El privilegio espiritual no es un punto de partida para exigir más, es la razón para servir con mayor gratitud. Números capítulo 16, entre los versos 23 al 33. La tierra abre su boca y se traga vivos a Korah, Datán y Abirán con toda su familia. Fuego consume a los 250 príncipes que ofrecían incienso. Dios no permitió ambigüedad. Cuando el liderazgo legítimo es desafiado públicamente, la respuesta de Dios también es pública. La carta de Judas, capítulo 1, versículo 11, advierte explícitamente contra los que perecieron con la contradicción de Coré, usándolo como ejemplo de quienes corrompen la comunidad desde adentro con rebelión disfrazada de espiritualidad. Yeshua advierte en Mateo capítulo 7, versos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos lo conoceréis. El fruto de Corá no fue reforma, fue división, muerte y juicio. La rebelión contra el orden que Dios establece no es valentía, es presunción con consecuencias eternas. Números capítulo 16, entre los versos 41 al 48, el pueblo murmura nuevamente al día siguiente. Inicia una plaga, Aarón toma el incensario, ofrece incienso y se pone entre los muertos y los vivos. La plaga se detiene, un sacerdote con incienso parado entre la muerte y la vida. Pocas imágenes en toda la Torah anticipan tan claramente la obra de Yeshua. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua el Mesías.
La carta a los Hebreos, capítulo 9, entre los versos 14 y 15, enseña que la sangre de Yeshua limpia nuestras conciencias y nos hace partícipes del nuevo pacto. Él se puso entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo para siempre. No hay plaga espiritual que la intercesión de Yeshua no pueda detener. Números capítulo 17, entre los versículos 1 al 8, cada tribu deposita su vara en el tabernáculo. A la mañana siguiente, la vara de Aarón no solo había brotado, tenía flores y almendras maduras, vida donde no debía haber vida. La vara florecida era una declaración de que Dios es quien da vida a lo seco y resurrección a lo muerto. La carta de Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25, exalta a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Solo Dios puede hacer florecer una vara seca. Yeshua es la vara de Aarón en su cumplimiento más pleno. Juan capítulo 11, versículo 25 registra sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte no pudo retenerlo, así como no pudo retener la vida en esa vara. Lo que Dios elige, Dios lo sostiene. Lo que Dios llama, Dios lo hace florecer. Números capítulo 18, entre los versículos 1 al 7. Después del juicio, Dios habla a Aarón directamente y confirma las responsabilidades del sacerdocio. El orden es restaurado, no eliminado. La rebelión no cambió el diseño de Dios, solo reveló quienes estaban dispuestos a someterse a él. El primer libro de Samuel, capítulo 12, entre los versículos 14 y 15, establece el mismo principio. Si el pueblo obedece al Eterno, les irá bien, si no, la mano del Eterno estará contra ellos. La carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 4 y 5, enseña que nadie toma para sí el honor del sumo sacerdocio, sino el llamado por Dios, como Aarón. Y así también Yeshua no se glorificó a sí mismo, sino que fue el Padre quien lo designó. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 8 al 10, exhorta a recordar a Yeshua, el Mesías, resucitado de entre los muertos, y a soportar todo por amor a los escogidos. La autoridad legítima no se toma, se recibe, y la que Dios da, ninguna rebelión puede quitarla. La Parashá Korah nos enseña que Dios establece un orden en su pueblo y lo defiende con autoridad. Distingue entre el celo genuino y la ambición disfrazada de espiritualidad. Responde a la intercesión del que se pone entre la vida y la muerte. Confirma con señales vivas a quien él mismo ha llamado. Restaura su orden después del juicio, porque su diseño no cambia. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es el sumo sacerdote que no se autoproclamó, sino que fue designado por el Padre. Él es el incensario vivo que se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Él es la vara florecida, prueba de que la vida de Dios no puede ser contenida por la muerte. Él ejerce toda autoridad, no por ambición, sino por obediencia perfecta al Padre. Corán nos recuerda que el mayor peligro espiritual no viene de afuera, sino de adentro, cuando el orgullo usa el lenguaje de la igualdad para encubrir la ambición del corazón. La pregunta que esta parashá nos deja es sencilla y profunda. ¿Estoy sirviendo desde el llamado que Dios me dio o estoy codiciando el llamado que Él le dio a otro? Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.